parece historia para contar en al oído y yo todavía no la puedo creer por mucho que me la repitan. ¿Que el señor Petro se fue para Italia con toda su familia? ¿Será eso verdad? Parece que hace meses, además, hace meses está en Italia. De hecho, es la Cancillería de Colombia la que ha informado que le ha prestado asistencia tanto al senador como a su familia eh, en medio de la situación de salud por la que atraviesa. Recordemos, ha confirmado la esposa que se encuentran contagiados con COVID-19 y que incluso pues tuvo que recibir asistencia de oxígeno el senador Gustavo Petro. Ah, caramba, ¿y está en dónde? ¿En Italia? En Italia, Florencia. donde vive una de sus hijas. Donde vive una de sus hijas. Entonces se A De fue uno de los para allá. a oligarcas de este pesar, país, ¿no? Porque pues para ir a Europa, doctor Fernando, no, a pues pesar mejor además cualquiera. de que Petro había dicho que él ya había vuelto. Si quieren, escuchen ustedes las declaraciones que le dio hace un par de días a Néstor Morales en Blue Radio. Sí, Escuchen. señor, gracias por acompañarnos. ¿Dónde lo cojo? ¿Dónde se encuentra, senador Petro? No, estoy un poco en cuarentena, encerrado aquí en un lugar. Pero está fuera de Colombia, ¿verdad? Salí y volví. Ok. Senador Petro, cuénteme. Salí y volví, pero no volví. No volví, se quedó afuera. Pero gravísimo, gravísimo. Petro tendrá que explicar por qué salió, en qué condiciones salió y cómo fue este paseo con toda su familia y cómo que necesita asistencia de la embajada. ¿Esto cómo es? Que no la debería necesitar además porque él dice ser ciudadano italiano. Entonces, pues si está en su propio país, no requeriría asistencia de su otro país, ¿no? No parecería, no parecería. Esto me parece a mí extraordinariamente delicado, extraordinariamente delicado. Esto no puede ser un hecho más para colgarle ahí a la biografía de Petro y a sus excentricidades y a sus fugas y a su condición bien difícil de interpretar, ¿no? El país tiene que saber exactamente quién pretende alzarse con su voto y quién pretende ser una persona determinante en el manejo de la política colombiana. De manera pues que tengamos eso pendiente. Bueno, y Demar, verifiquemos esto de Carlos Castaño sobre el asesinato de Álvaro Gómez. Esto no fue escrito a propósito de las FARC, ni las FARC existían, ni ninguna parte de este debate maldito que se ha iniciado ahora había tenido lugar. Esto es de hace mucho tiempo. ¿Cómo fue? Pues vea, doctor Fernando, que me ha dado la tarea de buscar un poco el tema de la conexión que existe entre Danilo González y el general Oscar Naranjo y encuentro una publicación del diario El Espectador, donde se entrevista a Andrés López, quien se dice fue integrante del Cartel del Norte del Valle, y en entrevista con ese diario dijo lo siguiente, a la siguiente pregunta. Le han preguntado, se ha dicho que el exdirector de la Policía General retirado, Oscar Naranjo, era amigo de Danilo González. ¿Usted supo algo? Y él responde, esa cercanía nunca ha estado oculta, ni siquiera por boca de él. Creo que Danilo González compartió muchísimo con el general Naranjo, tanto que hay hasta grabaciones del público en las que el general Naranjo asiste al entierro de su amigo. No fue al entierro del criminal o del ampón que haya tomado un camino distinto, sino al de un tipo que había conocido, de su amigo. El más indicado para preguntarle es el general Naranjo. Esto es una de las respuestas que da en esa entrevista el señor Andrés López. Bueno, Pues creí esto... que me iba a pasar la entrevista. No, esto es una entrevista escrita, doctor Fernando. Ah, ya, ya, Ujú. ya. Sí, sí, sí. Entonces, ¿volvemos a leer la parte pertinente? Sí, señor, claro que sí. Ya le leo la parte pertinente. Dice, esa cercanía nunca ha estado oculta, ni siquiera por boca de él. Creo que Danilo González compartió muchísimo con el general Naranjo, tanto que hoy hasta grabaciones en público en las que el general Naranjo asiste al entierro de su amigo. Eso lo dice Ah, Andrés López en entrevista al diario El Espectador. muy bien. De manera que no hay duda ninguna, el general Naranjo
estuvo en ese entierro. Yo conocí un video, hay que buscarlo, además le pido que lo busque porque existe, el video existe, donde aparece el entierro de este personaje siniestro, que según Carlos Castaño fue, entre otras cosas, el asesino de Álvaro Gómez Hurtado y jefe de ese cartel del norte del Valle, la parte de la policía, la parte de la policía. Y el general Naranjo, muy compungido, muy dolido, mostrándole la solidaridad a la familia en el entierro de semejante ampón, que lamentablemente tuvo en su cuerpo el uniforme de la Policía Nacional. Qué espanto, ¿no? Bueno. A ver, tenemos muchas noticias y muchas noticias graves. Ahora parecería que Germán Cardona resolvió oponerse al aeropuerto del Café. Germán Cardona, el exministro. Sí, claro, exactamente. De Juan Manuel Santos. No, exactamente. ¿Eso a cuenta de qué? A cuenta de que no lo hizo él y entonces quiere aparecer como figura diciendo que esa no es una obra pública y que entonces estarían mal invertidos esos 200.000 millones de pesos que el presidente Duque logró conseguir para Aerocafé. Y entonces ahí está Germán Cardona. Ese es el retrato de Germán Cardona, es que es el íntimo amigo de Juan Manuel Santos, eso no lo olvidemos, y por eso tenemos que pasar la mirada sobre cierta cosita que nos está sucediendo con la representación diplomática de Colombia en Ginebra. ¿Abordamos el tema? Muy grave. Pero sí, de una gravedad extraordinaria. Grave. ¿Quién es el sujeto ese? ¿Cuál fue la carrera que hizo para llegar a semejante cargo, uno de los más codiciados que puede haber en Colombia? Ser amigo de Martín Santos y ser el protegido de Rafael Pardo, tal vez. Nicolás Ávilas Venegas es como se llama este sujeto, de quien dice el gobierno suizo pues estaba recibiendo unas encomiendas que contenían sustancias estupefacientes prohibidas a través de la correspondencia pues que le llegaba a su oficina en la sede diplomática. ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo le parece? Esto es una... Y ojo, de quien sí. Ahora publica el expediente del periodista Gustavo Rugeles, es socio o al menos representante legal suplente de la empresa de Martín Santos. Eso se llama Metódica Consulting SAS. Opa. Aparece como representante legal suplente de esa empresa. Entonces, pues la cercanía entre ellos dos es evidente y quizá eso responde a la pregunta, ¿cómo llegó él a ese cargo diplomático? Bueno, por su cercanía con Martín Santos. Lo cierto es que la gravedad de los hechos es tremenda y hay que ver qué cartas en el asunto toman las autoridades en Colombia, porque lo que nos faltaba pues es estar usando las sedes diplomáticas para que para meter personajes droga como este pues reciban encomiendas con sustancias prohibidas. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Vamos a ver qué hace pues nuestra embajadora, ¿no? Que entiendo que ya fue consultada. La doctora Alicia Arango, claro, sí. Claro, ya está al frente del caso. ¿Y? Bueno, y entonces se supone que este sujeto ya sale del servicio diplomático, pero la pregunta es, ¿qué hacía ahí? ¿No? ¿Qué hacía ahí? No fue nombrado por este gobierno, fue nombrado por el gobierno Santos, se dice, unos muy pocos días 2018, antes de asumir la presidencia el presidente Iván Duque. ¿Pero qué hacía ahí? En 2018, ¿por qué no lo cambiaron? Es que también es la pregunta que se hacen muchas personas, ¿no? ¿Por qué quedó tanto santista ahí, en esas posiciones? Sin ningún merecimiento y sin ninguna razón válida para que estuviera ahí. Pero eso es un delito cometido en el exterior, en una representación diplomática. Esto está muy interesante para los abogados penalistas. Este sujeto no puede venir ahora como Pedro por su casa a seguir los negocios con Martín Santos y aquí no pasó nada. No, pusieron en entredicho el honor de Colombia. Claro, en cuanto al gobierno suizo, el gobierno suizo dice que por ahora no le levanta la inmunidad, pero advierte que lo puede hacer en cualquier momento, la inmunidad diplomática. Pero en cuanto al tema
penal colombiano, creo que ahí puede haber algún alcance, ¿no? Porque en últimas, pues la embajada de Colombia en Suiza es territorio colombiano y que se trafique con drogas a través de esa embajada, pues es un delito que ocurre técnicamente en Colombia. Y tiene que estar sometido a la ley colombiana. Y entonces, como está sometido a la ley colombiana, tiene que ser juzgado como un delincuente colombiano que delinque en Colombia y en contra del honor colombiano. Vamos a ver qué pasa con este sujeto. Imaginamos que ya está Martín Santos y que está su papito Juan Manuel Santos haciendo todas las diligencias en la Cancillería para que no vayan a ser malitos con el niño. Acabó con el prestigio de Colombia y con el honor de Colombia. ¿Sí? Ojo a la fecha de nombramiento, 2 de agosto de 2018. 2 de agosto. ¿Cómo le parece? 5 días antes del cambio de mandato. Por eso. Y llega y la Cancillería pues no dice nada y entonces él seguramente se fue de Colombia pasado el 7 de agosto, ¿no es cierto? Porque lo nombran un día, no creo que tuviera la maleta lista para salir para Ginebra inmediatamente. Entonces ya el tránsito se hizo siendo el señor Iván Duque presidente de la República. Entonces Iván Duque va a tener que explicar también por qué razón ese sujeto estaba allá. ¿Por qué razón estaba allá? ¿Y de qué tamaño es este negocio? Porque es que han cogido pues la cabecita del iceberg, un par de envíos. ¿Cuántos fueron en realidad los envíos? ¿Qué clase de negocio tenía montado este sujeto allá? ¿Y por qué utilizaba la sede diplomática para ello? ¿Por la inmunidad que ésta le prestaba? Porque claro, bien podría haber utilizado la dirección de su domicilio. No. Lo que le interesaba era la protección de Colombia. ¿No? Bueno. Entonces, ¿qué va a pasar en materia de COVID-19 después de este paseo largo de 3 días? Que va a ser mucho menos largo que las vacaciones de Semana Santa que vienen la semana entrante. Ya Barranquilla está en alerta con 81% de ocupación de las UCIs. ¿Sí? Eso lo dice Armando Benedetti, hay que citar la fuente, pero eso es lo que dice. La situación en Francia es gravísima. Van a hacer lo que se llama unas vacunatones a ver cómo logra Francia enfrentar el problema. Están con más de 30.000 contagios por día desde hace muchos días y con unas tragedias que cualquiera se puede imaginar. Vamos a ver qué pasa y cómo puede manejar el señor Macron el problema. Bueno, aquí pues por el canal City TV les quiero contar que está la relación del viaje de Gustavo Petro a visitar a sus hijos y allí se habría contagiado. Le contamos cuál es su estado de salud. De manera que esto pues ya trascendió y no hay duda ninguna de que el señor Petro se fue a pasear a Europa con su familia y allá lo sorprendió el COVID-19 para que la embajada tuviera que salir en su socorro. ¿Cómo le parece? ¿Y qué puede hacer la embajada además, no? ¿Qué puede ser o qué tiene que hacer la embajada? Y la embajada sería que ha ayudado mucho una embajada. Pero ¿será que ha ayudado a todos los que tienen coronavirus, a todos los colombianos que tienen coronavirus en Italia? Me pregunto ¿Pero yo. ¿Cómo? Pues buena pregunta, pero la pregunta es cómo además. Creo que se le sale de las manos a la embajada poder prestar asistencia a un connacional en esta situación. Bueno, está pues muy destacada la noticia del señor Germán Cardona atacando a Aerocafé. Vamos a hablar con quien representa a Aerocafé políticamente, quien ha sido su mentor, su luchador, su guía en estas materias, que es el senador Mejía, perdóneme, para que discutamos ese tema con Germán Cardona. Germán Cardona, el amigo
de Santos, que por eso es enemigo de Aerocafé. Y además porque no lo hizo él. Entonces a Germán Cardona va a haber que ponerle el tate quieto. Esto no es posible que tenga este tipo de conductas y de actitudes frente a un asunto que es de interés de todos los colombianos, ¿no? Pero Aerocafé avanza y tendrá que avanzar necesariamente. Pues sí, tendrá que avanzar necesariamente, pero vea dónde le resultan los enemigos. En el santismo que nunca quiso financiar Aerocafé. Germán Cardona fue el ministro de Transporte, no hizo nada por la región y tenía todas las oportunidades de haber financiado Aerocafé, no lo hizo, traicionó los intereses de Manizales, los intereses de Caldas, y ahora, como no lo hace él y como Santos es enemigo de cualquier cosa que tenga que ver con Caldas y con el sector cafetero del país que lo rechazó en las urnas, entonces ahora sale a protestar y a decir que es una inversión imposible y que eso no va a funcionar. Pues quieto ahí, caballerito, porque esto se le va a poner complicado, doctor Cardona. A dar la cara. Inversión, doctor Londoño, de 141.000 millones de pesos. Recordemos, el contrato ya fue adjudicado para la explanación, como se le llama, la explanación de Aerocafé. Y fue el pasado viernes cuando se adjudicó ese contrato a la firma Obrascón Huartelain S.A. OHL S.A. Fueron ellos los que ganaron la convocatoria pública que hizo el gobierno nacional para construir la fase 1 de las obras de explanación, de drenaje y de adecuación y conformación de sitios de depósito de materiales sobrantes para la construcción de la etapa 1 del Aeropuerto del Café, ubicado precisamente en Palestina, en Caldas. Así que, bueno, pues son 141.000 millones de pesos que ya quedan andando para esta etapa de 800. A cubierto de Germán Cardona y de todos los demás traidores que a nombre de Juan Manuel Santos se quieren oponer a una obra que será redentora para Manizales, para Caldas, para todo el sistema integrado de transporte de la zona cafetera del país, porque puede comunicar directamente con Pereira, puede comunicar directamente con Armenia, está a los pies de Manizales. El aeropuerto de Café, una obra que tiene que hacerse a pesar de todos los Germanes Cardona que aparezcan por ahí en el camino poniendo el palo en la rueda. Absolutamente necesario ese aeropuerto. Mire, yo hablaba con alguien este fin de semana que me dijo que volaría a una finca cerca a Manizales. Le dije, qué bueno, pues va entonces en un avión directo al aeropuerto de Manizales. Me dijo, no, a Pereira, porque a Manizales es imposible, son muy pocos los vuelos, es muy difícil entrar a Manizales. No, vuelo a Pereira y de ahí me desplazo por carretera. Entonces, claro, esa situación se repite diariamente en cientos o miles de personas y obviamente que se necesita un aeropuerto de Manizales está aislada, Manizales no tiene aeropuerto. Lo de la Nubia es un chiste. Ahí en la Nubia aterrizábamos continuamente, pero porque no hay alternativa. Si usted va en un día a Manizales, era mi caso, yo era director del Banco de Caldas, y entonces tenía que ir por la tarde para regresarme a la mañana siguiente. ¿Qué hacía? Pues utilizar lo que llaman aeropuerto de la Nubia tan pomposamente. Ese es un sitio donde aterrizan ahí unos pilotos muy valerosos, ¿no? Con unos pasajeros que lo son igualmente. Eso no puede ser. Manizales no puede quedar sometido indefinidamente al aeropuerto de la Nubia por obra del señor Germán Cardona y de sus amigos santistas. No. Bueno, él va a tener que dedicarse con su amigo Santos a ver cómo explica el nombramiento y el que se hubiera mantenido allá en Ginebra a este sujeto que deshonró el honor de Colombia, el socio de Martín Santos. ¿Es socio o no es socio? Pues eso está por verse. Lo cierto es que aparece, según registros públicos, como el representante legal suplente de la empresa de Martín Santos, de Metódica Consulting SAS, una empresa constituida, me parece. Bueno, en todo caso, pues, amistad íntima, por lo menos, por lo bajo. Bueno.
¿Y qué es lo de el sistema de noticias que se está preparando desde el gobierno nacional? ¿Ese es otro chiste o qué? Estamos para chistes hoy. De la mano de la austeridad del gobierno nacional. Este es un programa, doctor Fernando Sergio, que fue denunciado por Daniel Simper Pizano en una columna el fin de semana que se llama El gobierno suelta el gato, donde habla de todo un andamiaje que vendrá a operar muy pronto con 90 periodistas, un equipo de productores y técnicos que va a competir con los noticieros actuales en Colombia y que cubrirá, según ha dicho Daniel Samper en esa columna, el 92% de las noticias del país. Él dice que, bueno, todo está listo. De hecho, le hace una entrevista a Álvaro García, el director de RTBC en Colombia, que es el sistema de medios públicos, quien habla de ese sistema, y es que no es cualquier cosa. Estamos hablando de un sistema que tiene 57 emisoras en todo el país y que vendría a ser la competencia directa de los medios de comunicación. Y la gran crítica que se le hace a esto es que ¿quién puede pensar que puede haber un medio de comunicación que es pago, que es del gobierno nacional, en este caso sería del gobierno del presidente Iván Duque, y que va a tener algo que todos buscamos, o por lo menos en el periodismo se busca, y es la neutralidad a la hora de entregar la información? Evidentemente no habrá esa neutralidad. Esto será Sistema Informativo Nacional, una especie de empresa de Chávez y de Maduro y de todos estos sinvergüenzas y de Pravda y de todos. Cada régimen tiene su propio medio. Esto no puede ser. Yo creo que están de broma. Yo no, me resisto a creer que una cosa parecida la estén montando desde el gobierno del presidente Duque, pues que ha dado 1000 manifestaciones de aprecio por la democracia y por la libertad que la gente tenga de opinar y de ser informado y de mantenerse en la cresta de las olas de una información que siempre tiene tantas aristas y tantos puntos de vista desde los cuales expresarse. Pero pues sí, es una realidad. De hecho, el señor Álvaro García ha dicho que RTBC Noticias se ha concebido de acuerdo con el ADN de los medios públicos en su tarea informativa, que se dará de manera dinámica, oportuna y equilibrada, y en función de reconocer y visibilizar la diversidad, trabajar por la inclusión de toda la población y promover la construcción de ciudadanía. Esa es la filosofía que guiará este sistema de medios que viene pues y que trae mucha expectativa, y entiendo en breve conoceremos de ese lanzamiento de lo que será el nuevo sistema de medios en Colombia. Bueno, y aquí se está preguntando Hassan Nazar si el 12 de enero del 2016 la cuenta @infopresidencia es institucional o personal. Me imagino que ya pues estando en Palacio tanto tiempo habrá descubierto si era lo uno o era lo otro. ¿No les parece? Ah, caramba. Esa pregunta. ¿Y esto ¿esto qué contiene? Y... Sí. Bueno. ¿No será este alguno va? de los trinos que le sacan a Hassan de cuando en vez? Yo creo que sí. Bueno, no sé. Sí. Debe ser algo. Sí, estoy viendo acá el timeline y no veo esa pregunta recientemente. ¿Será que la quitaron? Pues no Bueno, no la muy encuentro, bien. no la encuentro. Bueno, y nos vamos a hablar precisamente de técnica y de transformación digital y seguridad en un ministerio que se volvió modelo en Colombia, el Ministerio del Deporte, ¿no es cierto? ¿Les parece interesante? Pero claro, doctor Fernando, Vamos, digitalizar un ministerio, ¿qué significa eso? ¿Para qué sirve? ¿Colombia cómo está en ese asunto? Bueno. Vamos con el ingeniero Diego Laverde en un minuto, ingeniero consultor en transformación digital y seguridad del Ministerio del Deporte.